Pues vamos a ver entonces el capítulo 25, ¿no? Eh, Ahí nos quedamos la vez pasada y ¿qué es lo que nos indica este capítulo 25? Recordemos, Moisés sigue en su discurso, ya su discurso, que más que discurso es una exhortación, es lo que hoy entenderíamos como un sermón de despedida, un discurso que incluye no solamente una explicación, sino también la aplicación y las advertencias necesarias para que el pueblo identifique cuál es su situación, cuál es su condición y cuál es la promesa que Dios tiene, cuál es su destino, cuál es su meta, su propósito, ¿no? Entonces, en el capítulo 25 vamos a encontrar elementos todavía acerca de cómo se debe aplicar la ley en el pueblo cuando entren a la tierra prometida. Dios les está indicando, ustedes deben de ser un pueblo diferente. Y vean que la mayoría de las reglas judiciales que hay tienen que ver con la justicia externa. Es decir, claro que es importante que se haga de corazón, pero hay situaciones que aunque no sean de corazón, deben de hacerse porque afectan a todo el pueblo. Lo ideal es que se realicen externamente, pero también internamente. Entonces, ¿cuál es esta regla que va a aparecer aquí en Deuteronomio 25? Lo primero, los jueces. Tiene que haber jueces en cada ciudad y los jueces tienen que evaluar cada caso dependiendo de lo que ellos conocen y han entendido de la ley que Dios ha revelado. No van a juzgar según su propia opinión, no van a juzgar según su propio sentimiento, sus propias ideas o si son familia o no. Los jueces tienen que juzgar con la justicia que está en la ley. Y volvemos a lo mismo. Ningún juez Dios le exigió juzgar el corazón. Ningún juez puede juzgar la parte interna. Su tarea era juzgar la justicia externa, que también era importante para que el pueblo se consolidara. Pero Dios, al mismo tiempo que los jueces juzgaban esta parte externa y tenían que hacerla correctamente, Dios estaba juzgando la parte interna. Dios se reserva para él mismo este juicio, el juicio de lo interno, hasta la actualidad. Yo no puedo juzgar a mi hermano en su interior, eso le corresponde solo a Dios, pero sí puedo juzgar en lo exterior para corregirnos y ayudarnos y animarnos en la fe en la medida de lo posible. Pero la tarea del juicio interior, eso le corresponde a Dios. Yo no puedo decir esta persona es o no es cristiana. Ese juicio solo le corresponde a Dios. Pero yo sí puedo decir externamente lo que debe de hacer un cristiano o lo que no debe de hacer un cristiano. Solo el alcance de la justicia nuestra está solo en lo exterior. Yo no puedo evaluar el corazón y aunque en lo exterior esté bien, yo no puedo evaluar si es hipócrita el corazón o es verdadero. Entonces, vean que este elemento también es importante porque no es que Dios nos diga que nunca juzguemos, sino que tengamos cuidado a la hora de juzgar y no querramos juzgar algo que no nos corresponde, pero también no está bien que no juzguemos lo que sí nos corresponde. Entonces aquí es donde va a entrar este tema de los jueces, en donde se requiere que ellos lleguen a una conclusión de cada caso. ¿Y cuál debe ser el veredicto? Al culpable hay que condenarlo, es decir, ellos tienen que establecer la condena y esta condena tiene que ser proporcional a su pecado. No puede estar desmedida, no puede ser menor ni mayor a su pecado. Entonces los jueces tenían que ser personas justas, pero también hay que vindicar o reivindicar al justo. Es decir,
después de que se elaboraba este juicio en el pueblo, que podía ser por tierras, que podía ser por cualquier tipo de conflicto que hay siempre en la convivencia humana, los jueces, su tarea principal era que el justo fuera vindicado, o sea, que su nombre, una vez más, su reputación quedara limpia, que no fuera acusado injustamente, por eso es el justo el que no es culpable, pero quien sí era culpable, que se le diera una sentencia. No podía nada más ser una señalización y ya. No, tenía que haber una sentencia. ¿Qué significaba eso? Que una vez cumplida esa sentencia, la culpa del culpable ya era quitada. Vean la importancia que tiene esta justicia, ¿sí? No es un culpable para siempre, es un culpable de un juicio, de un pecado. Esta sentencia condenatoria tenía que ser proporcional y una vez cumplida la sentencia, esa culpa judicial externa ya estaba completada. Claro, ya el asunto interno del corazón, del arrepentimiento, ya la persona culpable tenía que ir al templo a ofrecer sus sacrificios. Aquí estamos hablando de los jueces. Vean que hay un oficio diferente al de los sacerdotes que van a ser los jueces, que son como los ancianos de cada ciudad. Generalmente las personas más grandes de edad eran las que hacían esta tarea, tenían que tener un conocimiento de la ley de Dios y cuando un caso fuera muy extremo o muy difícil, es cuando ellos llevaban el caso ante los sacerdotes, ante los levitas, allá al lugar donde estuviera el templo, para que allá se hiciera la revisión del caso y se diera la sentencia. Y la otra cosa es que sí habían castigos corporales, es decir, este castigo corporal, no había cárceles, no había de que si 30 días, que si 80 días, que si un año, era diferente el sistema judicial. En este momento el sistema judicial era corporal porque era un pueblo que no podía darse el lujo de tener cárceles en el sentido de que hay que mantener estos lugares, hay que proveer de lugares, hay que no eran un pueblo que todavía iba a entrar a la tierra prometida. Entonces no tenían lugares de este tipo. Apenas se les había dicho acerca de 6 ciudades de refugio en donde los levitas iban a servir como de asilo, pero para los inocentes, no para los culpables. Es decir, en el sistema judicial no existía un concepto todavía así como de cárcel. ¿Cuál era entonces la condena? Era azotes. Y era los jueces tenían que determinar la cantidad de azotes en proporción a la culpa de la infracción cometida. Pero aun cuando fuera muy grande la infracción, no debía de exceder de 40 azotes. O sea, de hecho, dice 40 azotes menos uno, 39. 39 azotes era lo máximo que podían azotar a una persona. Y ahí está la clave de esto. ¿Por qué? Porque más de esto ya era humillante para el culpable. También se protegía la dignidad del hermano, que no llegara a tal extremo el castigo que ya la persona no pudiera ni soportarlo ni levantarlo. Entonces, no significa que todos los castigos eran de 40 menos 1, 39, sino que eran azotes que podían ir desde 1 hasta 39, no menos, no más. Y solo los que merecían azote. Había otro tipo de sentencias que eran sin azote y quizás solamente era algún tipo de devolución o algún tipo de acción, pero que no incluía precisamente azotes. Aquí estamos hablando que el caso más extremo de castigo judicial dentro del pueblo era 40 azotes. Porque las cosas graves, muy graves, como matar a un hermano, como esas merecían la muerte. ¿Sí? O sea, estamos hablando de este sistema judicial para el pueblo en cosas no graves, porque ya las estipuladas de gravedad, como el hijo rebelde que por segunda vez era rebelde a sus padres, como el adulterio,
como el homicidio, esas eran castigadas con la muerte. Tenía también que haber un juicio, tenían también que hacer todo un proceso porque el peligro estaba en condenar a un culpable, a un inocente y eximir de culpa a alguien que sí era culpable. Este era lo importante del sistema judicial, era eso. ¿Qué definía lo culpable o lo inocente? Los principios regulados en la ley de Dios, ¿sí? Eso es lo que tenía que tener claro todos los jueces antes de emitir su juicio, ¿no? Curiosamente, no sé si recuerdan, Jesús fue azotado 39 veces. Recibió el máximo castigo de azotes que una persona podía sufrir a causa de la gravedad de su... Y fue porque lo acusaron de blasfemia. Y la blasfemia era considerado un delito grave. Entonces aquí tenemos que él recibió el máximo castigo que la ley indicaba para un infractor, pero el problema es que era inocente. Sin embargo, él recibió el máximo castigo de la ley. Vean que este elemento ya va indicando que Jesús no solo recibió todo lo que la ley tenía preparado para nosotros como infractores, sino que él recibió tanto las maldiciones del pacto eternas como las temporales, como las externas, pero siempre como inocente. Entonces sí, es aquí muy importante porque él es condenado no por su propio pecado, él es condenado por blasfemia, pero la blasfemia de la que le acusaron no era blasfemia, él era verdaderamente el Hijo de Dios y lo acusaron de hacerse igual a Dios y por eso fue que lo sentenciaron. Y luego los romanos, esa fue la sentencia de los jueces del Sanedrín de los judíos. Pero luego los romanos también hacen su sentencia, y aquí es Poncio Pilato, y ahí lo acusan de sedición, como si él quisiera levantar una revolución contra Roma, cosa que también él fue inocente. Jesús fue inocente de todos los cargos externos que se le imputaron, pero aún así recibió el castigo como si fuera culpable. Además, acuérdense que cuando había pena de muerte, tenía que ser apedreado si era de un tipo, o quemado si era de otro tipo, o atravesado con lanza, y la peor de todas era ser levantado. Y esa fue la que Jesús sufrió. No era igual si él hubiera sido apedreado o si él hubiera sido atravesado con espada, que cuando la espada, la lanza del centurión la atravesó, él ya había muerto. Él fue colgado en un madero, justamente el castigo que la ley indicaba que era para gente maldita. Vean que en su persona, en su ser, Jesús asumió todas las posibilidades de sentencia, de condena y de maldición que la ley indicaba para el infractor, pero siendo inocente. Entonces nos da todavía una idea más grande de que todo lo que Jesús vivió y sufrió como inocente tenía validez porque Él era santo y puro y ese era el requisito que se pedía para los sacrificios. Si Él no hubiera sido santo y puro, no era adecuado para sacrificio, no era adecuado para sustituto por el pecado. Entonces vean que además de todo esto que él sufrió, tenía que haber sido obediente hasta la muerte para que todo esto que él asumió sobre sí, que eran todas las maldiciones de la ley, pudieran ser cubiertas debido a su vida perfecta, obediente y pura. Tenían, entonces él tanto fue obediente a toda la ley como también voluntariamente asumió el castigo y las maldiciones de la ley.
Aquí es donde va a aparecer también en este capítulo 25 el tema del pariente redentor con más detalles, el Goel, el que va, el que tiene que salir, como decimos en México, al quite, el que tiene que responder por algo. Ya habíamos hablado un poco que el tema del próximo, del más cercano, el tema de quien tiene que estar al pendiente, ¿no? Para vengar a su hermano o a su pariente más cercano. El tema del Redentor va abarcando más y más elementos cada vez y ahora se le añade uno más. Cuando un hombre moría sin hijos, el hermano de ese hombre fallecido tenía que hacer la tarea de redentor y casarse con la viuda de su hermano y tener descendencia. Ese descendiente iba a continuar la línea de su hermano. Es decir, el redentor tenía que cubrir la ausencia de su hermano casándose con su viuda y darle descendencia, pero el descendiente iba a ser tomado como si fuera de su hermano fallecido, de tal manera que la memoria de su hermano nunca quedara olvidada. Esa era una de las razones, más bien de las ampliaciones del tema del Redentor. Y si se negaba a hacerlo, vean aquí la parte que implicaba, es decir, ¿qué razones podría tener? Pues porque odiaba a su hermano, porque a él no le interesaba su viuda o porque él tenía unas razones de otro tipo y se negaba a hacer esto, se tenía que hacer un ritual que se le conocía como el ritual del descalzo. Se le quitaba una sandalia, esto era un asunto de vergüenza pública, se tenía que hacer a la vista de los jueces, de los ancianos de la ciudad, se le quitaba la sandalia y se le escupía, dando a entender que cometió una vileza, no protegió la descendencia de su hermano. Esa era la vileza. No fue justo, no fue misericordioso, no, no actuó con respecto al amor que todo hermano debe de sentir, no solamente por su hermano fallecido, sino por su viuda que se quedó sin descendencia. Entonces, son elementos muy interesantes, obviamente, pero que en el libro de Ruth se nos va a aclarar todo esto cuando el pariente más cercano eh, decide no redimir a Ruth y es por eso que Booz le quita la sandalia, ya no se escupía en esa época al parecer, le quita la sandalia y se aplica la ley del descalzo. Era una ley de vergüenza, era una ley de que quien debía hacerlo no lo hizo. Y entonces es que Booz ocupó el lugar y él redimió a Ruth. ¿Qué significaba redimirla? Pues precisamente darle descendencia porque su pariente, quien había sido su primer esposo, había fallecido y también para que las tierras que le pertenecían a ese pariente fallecido continuaran siendo propiedad de alguien de la familia, en este caso el nuevo hijo que nacería. Entonces, recuerden que las tierras sí eran, sí iban a ser propiedad de cada familia, pero no podían ser pasadas a otras familias y cuando sucedía así por cuestiones complicadas, acuérdense que había un año en que se regresaban todas las tierras y el Redentor estaba obligado a recuperarlas aunque no llegara el año de jubileo todavía. Entonces, habían varios elementos que que se tenía que considerar aquí que el Redentor tenía que hacer. Entonces, aquí donde tenemos precisamente la ley con la cual el libro de Ruth se va a desarrollar completamente. Entonces, esta ley tanto preservaba la herencia dentro del pacto y aseguraba que la viuda siguiera siendo cuidada. ¿Sí? Es una, aquí ya hay una implicación muy fuerte, es la primera instancia que debe de proteger a las personas que caen en vulnerabilidad como huérfanos, viudas, enfermos, pobres y demás, la primera instancia son los parientes cercanos.
Así está estipulado, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Es el pariente más cercano. Hay una frase muy importante que dice, que Pablo menciona cuando dice que cuando los padres ya son grandes, los hijos tienen que encargarse de ellos, porque quien no lo haga es peor que un incrédulo. Es decir, es la primera responsabilidad del pariente cercano, pues en este caso el hermano del fallecido, o en el caso de Pablo del Nuevo Testamento, pues son los hijos, los parientes más cercanos. Es el mismo principio que se aplica y son los primeros que deben de cubrir la vulnerabilidad de este grupo de personas que la Biblia siempre está cuidando y protegiendo. Hemos siempre mencionado a viudas, huérfanos, enfermos, todo esto que ya... Y los levitas están incluidos en este grupo. La segunda instancia que debe de cubrir, si los parientes más cercanos no lo cubren, precisamente en el Nuevo Testamento, es la iglesia. Pero es la segunda instancia, no la primera. La primera es la familia, la segunda instancia es la iglesia. Si no cumplen su tarea la familia, o no son creyentes. Y la tercera instancia es el Estado, ¿sí? Pero el Estado es si la iglesia no está haciendo su tarea y la familia no está haciendo su tarea. Entonces hay que tener muy en cuenta esto porque sí es importante este tema de los vulnerables en la Biblia y a quién le corresponde de primera mano, a quién de segunda y de tercera. Desafortunadamente a veces se asume como creyentes que como por ejemplo en México el Estado se está encargando de ayudar a varias personas vulnerables, entonces ya la iglesia no tiene responsabilidad y ya la familia no tiene responsabilidad porque ya recibe del Estado. No, esto que hace el Estado a veces ni debería de hacerlo, pero qué bueno que lo hace porque de verdad hay mucho descuido de parte de las familias y de parte de las iglesias, pero debería de suspenderlo en el momento en que las familias se hacen cargo o las iglesias se hacen cargo. O, en su defecto, esto que el Estado apoya debería de ser un extra de lo que las familias hacen y de lo que las iglesias hacen. Todo esto está contemplado en la ley. Los vulnerables son parte del pacto, no son periféricos, no son desechables, son parte del pacto de Dios. Y es por esto que Jesús hace esta tarea del Redentor. Él se hace hombre para hacerse uno de nosotros, pero no solo se hace hombre, asume el papel del hermano mayor y viene a redimir a una esposa, a una mujer que ha quedado vulnerable, esclavizada, totalmente, podemos decir, dañada por el pecado. Y Él viene a ser su redentor, Él viene a ser su esposo y la redime y le vuelve a dar dignidad. Esto también es muy, muy interesante. Otra cosa importante que se menciona aquí son que cuando entren a la tierra, sus pesas y sus medidas deben de ser justas, es decir, los comercios, las negociaciones, todo el sistema económico, ya no solo es el sistema judicial, el sistema económico debe de ser justo. No puedes engañar a alguien haciendo, dándole, como decimos en México, gato por liebre. No puedes engañar a alguien dándole kilos de 900 gramos. No puedes engañar a alguien vendiendo algo en un precio excesivo de lo que realmente vale. Entonces, aquí vemos un montón de elementos considerados ya en la ley, en Deuteronomio, donde el pueblo al entrar a la tierra prometida tiene que establecer un sistema económico justo, sin pesas engañosas, porque el pueblo tiene que reflejar quién es su Dios y Dios es justo. Él no da más ni da menos que lo que debe de ser. Entonces, por un lado, ya aplicó la misericordia, es decir, darle a los que no tienen para que se dignifiquen, pero por otro lado va a aplicar la justicia, que sea equitativo, que sea justo, que sea lo que corresponde. Ambas cosas son parte del pacto. Así que para el pueblo del pacto,
El fraude es algo abominable delante de Dios. El engañar a alguien en términos de negocios es algo abominable delante de Dios. Y por último, en este capítulo se va a tocar un tema que curiosamente ha estado hoy en estos días muy fuerte, que es el borrar a Amalek del mapa. ¿Qué significa esto? Dios recuerda a Moisés, y Moisés se lo dice al pueblo, que cuando salieron de Egipto, desprotegidos, como esclavos, cansados, y venían en el desierto, el primer pueblo que los atacó, y los atacó traicioneramente por la espalda, y masacró a varios de los que venían atrás, fueron los de Amalek. Y entonces Dios le dice a Moisés, cuando entres a la tierra, respeta este juicio sobre Amalek. Volvemos a lo mismo. Fue un juicio temporal que Dios dictaminó sobre el pueblo de Amalek de ese momento, y Dios le dijo, no quede nadie de Amalek. Es decir, Amalek va a quedar ahora incluido junto con los 7 pueblos de Canaán, pero nadie más, solamente esos. Los 7 pueblos de Canaán, porque ahí va a habitar el pueblo y porque ya están bajo el juicio de Dios por todas las abominaciones que han cometido, que incluso han llegado a no solo las idolatrías y las inmoralidades, han contaminado la tierra, han sacrificado a sus hijos a dioses falsos, han hecho abominaciones de todo tipo. Por eso el juicio ya está sobre ellos. Pero con Amalek es porque hizo algo despiadado, abusando de un pueblo que venía saliendo de la esclavitud y que además lo hizo de manera traicionera y por la espalda. Es por esto que Dios le dice que el pueblo debe prometer que debe borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Por qué digo que hoy se utiliza mucho? Porque en todo este tiempo que estamos viendo de la guerra allá en Medio Oriente, hay personas que han utilizado, es que pues Dios le dijo que hay que borrar a Amalek y dicen que Amalek es todos los que son enemigos de Israel. Esto no es así bíblicamente. Bíblicamente Amalek era un pueblo específico que habitaba una región específica y que habían hecho una acción específica sobre Israel, pero ya no aplica para la actualidad. Entonces, eh, no es, no es por ahí, digamos, la idea. Muchos hacen este juego extraño de interpretación. Ubican la región en donde antes habitaba Amalek y ponen ahorita el nuevo mapa del mundo a ver qué país es el actual y dicen, ese es Amalek. Eso es totalmente fuera de lugar, porque si a esas vamos, tendríamos que poner en el mapa quiénes son los arameos. Los arameos son hoy el pueblo de Siria y Dios le dice más adelante a Israel, no te olvides que tú eres arameo, que tu padre fue arameo. Entonces, lo que es hoy Damasco, Siria, sería la región más bendita porque a Israel se le está pidiendo que no olviden de dónde vienen. Y de ahí fue que salió Abraham para que Dios lo trajo a la tierra prometida. Entonces, ahí va a haber una frase que Dios le va a decir al pueblo, nunca te olvides de que tu padre fue arameo. Entonces, vean que estas cuestiones de aplicar los temas bíblicos de manera, digamos, rápida, geográficamente, no es la forma correcta de interpretar la Biblia. ¿Quién viene a ser Amalek en la aplicación bíblica? Obviamente el diablo, el traicionero, el traidor. Él es el Amalek al cual Dios desde aquí ya está advirtiendo que debe de ser destruido totalmente, y eso es lo que Cristo hizo inmediatamente. Él es el traicionero. ¿Quién fue el primero que hizo que cayeran Adán y Eva? Pues fue la serpiente. ¿Quién fue el que inmediatamente que Jesucristo fue bautizado enseguida se apareció? Pues fue el diablo. Él es precisamente el Amalek al cual se está refiriendo, o que es tipología de este pueblo que fue el primerito que salió al encuentro de Israel para aniquilarlo traicioneramente. Entonces,
no perdamos de vista esto, ya está la aplicación, ya está el cumplimiento, ya Cristo lo derrotó. Entonces estas aplicaciones geográficas que hoy se quieren hacer y dicen, es que este pueblo es este y que este es este y esto está totalmente fuera de lugar. Pero sobre todo no olvidemos, en todos los países del mundo, por gracia de Dios, hay cristianos, hay verdaderos creyentes. Entonces hay creyentes en Israel, hay creyentes en Palestina, hay creyentes en Gaza, hay creyentes en Siria, hay creyentes en Irán, hay creyentes en Estados Unidos, hay creyentes en México. O sea, el pueblo de Dios ya no es geográfico, ya no podemos hacer esas aplicaciones simplistas porque no van con el Evangelio donde Cristo dijo, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. En Cristo somos un nuevo pueblo, fuera de geografías, fuera de etnias, fuera de géneros, en donde todos somos un pueblo en Él, y Él es nuestro rey. Y su reino, dice, no es de este mundo, no es geográfico. Otros estamos aquí de paso. Es geográficamente habitamos en un país, pero nuestra ciudadanía está en el reino de Dios, está en los cielos. Entonces, aquí se le pide a este Israel de este momento que cuando entra a la tierra, tiene que exterminar a 7 pueblos. Le doy spoiler, no lo hicieron. Y tiene que exterminar a Amalek. Les doy spoiler, tampoco lo hicieron. Y estos 7 pueblos y este Amalek vinieron a ser con el tiempo los que provocaron a Israel a desgracias, los que los llevaron a sus ídolos, los que estuvieron azotándolo y lo estuvieron dañando ya cuando habitaban la tierra prometida. Entonces, ya nada más para que tengamos idea de esto, el tema de Amalek ya fue cumplido en Cristo. Si todo lo que en el Antiguo Testamento no lo referenciamos, vean lo que puede pasar. Si todo lo del Antiguo Testamento no lo filtramos con la obra redentora de Cristo, sino lo traemos directamente al presente, entonces no hemos pasado por el nuevo pacto, seguimos en el antiguo pacto. Todos los temas del Antiguo Testamento hay que filtrarlos en el nuevo pacto cumplido en Jesucristo y luego traerlo a la actualidad. No podemos hacer un camino directo desde el Antiguo Testamento hasta el presente, sin pasar por Cristo, porque es tanto como menospreciar la obra de Cristo. Nosotros no somos la continuidad de la historia del Antiguo Testamento, somos la continuidad de Cristo, quien cumplió todo el Antiguo Testamento. Entonces, sí es muy importante este esquema para no perdernos de vista. En el capítulo 26 va a recordarse una vez más que ahora que entren a la tierra, pues va a entrar otro tema nuevo, van a ser agricultores, van a tener una tierra fija y van a poder sembrar, cosa que en todo el camino del desierto pues no podían haber estas leyes porque no había manera de cumplirlas. Pero ahora que van a entrar a la tierra prometida, por eso va a suceder algo también nuevo. Cuando entremos a Josué lo vamos a ver, deja de caer maná. El maná es mientras estuvieron en el desierto, pero una vez que va a entrar a la tierra, entra otro criterio. Tú tienes que labrar la tierra con tus manos. ¿Es nuevo? No. Fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva cuando los creó. Entonces estamos viendo aquí un reinicio, ya no con una pareja, ahora con un pueblo, a ver si este pueblo va a ser fiel. Entonces está el tema de las primicias, el primero de tus frutos, y es aquí donde el pueblo tiene que hacer un ritual cuando lleguen a la tierra prometida y tiene que decir la frase, un arameo a punto de perecer fue mi padre, porque eso les tiene que recordar de dónde vienen y cómo fueron liberados. Primero, fueron arameos porque de Aram fue donde Dios llamó a Abraham para traerlo a esta tierra, pero a punto de perecer es porque fueron esclavos en Egipto y por poco erradican a todo el pueblo. El faraón por poco elimina a todo el pueblo cuando empezó a matar a los niños. Entonces, el pueblo tiene que recordar cuando lleguen a la tierra prometida y ofrezcan sus frutos, tiene que decir esta frase, dice Deuteronomio 26. Tienen que decirla, no es pensarla ni imaginarla. Tiene que decirse, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y eso tiene que
hacerle sentir al pueblo que ellos no están aislados en el tiempo. Tienen una historia, hay algo que sucedió antes, hay algo que está pasando en ese momento y hay algo que apunta hacia adelante. Uh-huh. Las primicias reconocen que toda provisión viene de Dios, no es mérito humano. Por eso están llegando a esta tierra un poco extraña, que no es como la de Egipto, que es súper fértil, es una tierra que sí tiene partes de valle y partes de montaña y partes raras, pero que depende completamente de la lluvia. El pueblo tenía que aprender a confiar en Dios para que Dios enviara su lluvia temprana, su lluvia temprana, su lluvia tardía, y en la medida que lloviera, la bendición de Dios haría fértil la tierra. Pero en la medida que el pueblo desobedeciera, habrían sequías y habrían hambrunas. O sea, la lluvia en la tierra prometida iba a ser una evidencia de obediencia o desobediencia para ese Israel de ese momento que va a habitar la tierra. ¿Sí? Ya no aplica el mismo principio hoy. No quiere decir que los pueblos que tienen mucha lluvia son muy obedientes y los pueblos que están en sequía son todos desobedientes. Recordemos que todo esto tenemos que leerlo pensando en que Dios nos está contando cómo llevó a cabo su plan con un hombre, con una familia, con un pueblo, luego con un reino, para que pudiera llegar Jesucristo. Entonces, es por esto que son tan importantes las primicias, porque recuerdan que es Dios el que toma la iniciativa, Dios es el que en su amor provee y que el pueblo va a estar en las manos de Dios precisamente para la provisión continua, ¿no? Entonces, luego el Nuevo Testamento va a mencionar que Jesucristo precisamente es considerado la primicia. Él es el primogénito, Él es el quien realmente nos viene a mostrar lo que Dios proveyó para nosotros. Fue lo que Dios dio para que nosotros pudiéramos ser totalmente nutridos, totalmente alimentados, totalmente en todos los aspectos, ¿no? Y otro elemento que va a tener el pacto, vean, ya tiene el elemento de justicia, justicia judicial, justicia económica, ya el tema de los asuntos ceremoniales ya los vimos en los anteriores capítulos, todas las fiestas anuales, todos los días, los ciclos de los 7 años, los ciclos de 50 años, o sea, todo esto va conllevando, todo esto es el pacto, tiene que tener los elementos. Y el mismo pacto contempla la justicia social. Es decir, los diezmos van a tener una razón. Los diezmos son los diezmos de la tierra. Las primicias tienen que ver con el primer fruto y con el primer animal nacido, pero los diezmos va a ser esta ofrenda cíclica, no es solamente de una ocasión, no es solamente el primer fruto o el primer nacido, sino va a tener esta idea cíclica de lo que la tierra vaya dando, tú vas a tener, digamos, el la ley del pacto es que separes el 10%, el diezmo, de eso que la tierra te da, no más, no menos, es de acuerdo a como Dios te haya bendecido, y ese diezmo va a servir para sustento de los levitas. Todas las personas cuando entran, todo esto Moisés lo está diciendo antes de entrar a la tierra, es lo que tienen que hacer cuando estén en la tierra. Entonces, ¿cuál era el sistema? Ellos tenían que cosechar y cuando tuviera la cosecha tenían que identificar la primicia, pero también tenían que identificar los diezmos y de los diezmos tenían que separar esa parte y entregársela a los levitas. Los levitas iban a estar distribuidos en 6 ciudades o en muchas ciudades más, pero acuérdense que habían 6 principales que eran las de refugio, pero no eran las únicas ciudades de levitas, habían más ciudades de levitas. En cada tribu habían varias ciudades de levitas. Entonces, cada persona cosechando su tierra tenía que llevarlo a los levitas. Aquí vamos a ver algo interesante. Los levitas no tenían un sueldo fijo, ni era el mismo sueldo para todos en todo el país, sino que si en una tierra Dios daba muchas bendiciones, el levita iba a compartir esas bendiciones porque iba a ser proporcional el 10% con esa tierra.
Pero si en una tierra había escasez, el levita también tenía que compartir esa escasez. ¿Cuál era el único criterio? Jamás el criterio de sostener al levita era para el enriquecimiento del levita, porque la ley lo que indica es que no le falte nada. Es decir, vean el criterio. El criterio es que no tenga escasez, pero nunca el criterio es que tenga mucha abundancia. Esto es muy interesante porque el levita tenía que aprender a vivir justamente con la provisión que Dios daba a cada tierra. Iba a disfrutar cuando había abundancia, pero cuando había escasez no significa que el pueblo podía abandonarlo porque no hay nada. El pueblo tenía que proveer lo necesario para el levita, porque la regla indicaba que no le faltara nada. Pero también era un límite para el levita, porque el levita no podía poner ninguna ley donde exigiera él sueldos o prestaciones y demás, sino solamente con los diezmos que el pueblo llevaba. Después de que el pueblo llevaba sus diezmos a los levitas contabilizaban y tenían que extraer lo mejor, el diezmo de eso que recibieron, o sea, lo mejor de lo mejor, y entregárselo a los sacerdotes. Y lo mismo, los sacerdotes el principio no era enriquecimiento, era que no les faltara nada. Era el mismo criterio. Entonces, el sacerdote los sacerdotes sí vivían en un solo lugar porque iban a vivir en donde se colocara el templo. Todo estos eran leyes que todavía iban a funcionar hasta que todo esto se realizara. Entonces, el sacerdote iba a recibir de todas las tribus, de todas las ciudades, de parte de los levitas este diezmo y con eso se iban a sostener los sacerdotes. Habría años de más, habría años de menos, pero nunca debía de haber años de nada. No era, no estaba contemplado en la ley. En la ley estaba contemplado que no le faltara, pero eso no significaba que debía de ser en abundancia y para enriquecimiento. Entonces, no sé si está clara esta idea de, de dignificar la tarea de los levitas y los sacerdotes, pero nunca está la idea del enriquecimiento ilimitado de ellos. No existe tal cosa en la Biblia. Esta es una distorsión que se ha hecho, ¿no? Y por supuesto, cada tercer año tenía que haber un diezmo especial que estaba dedicado para las viudas, los huérfanos, los pobres y demás. Entonces, estamos hablando de al menos tres diezmos que se daban. No era uno solo que estipula la Biblia. Me falta mencionar el segundo. El primero era para sostenimiento de los levitas y sacerdotes. Había un segundo diezmo que tenía que separar el pueblo. Era el diezmo que servía para la familia. Es decir, el jefe de familia tenía que separar un 10% también para disfrutarlo con su familia en la presencia de Dios. Era un diezmo que tenía que servir para llevar a todos sus hijos y a sus esposas a la peregrinación allá al lugar santo. Eran como tipo vacaciones, si ustedes quieren, pero era allá delante de Dios y ahí tenía que comerlo y ahí tenía que disfrutarlo. No era para entregarlo, era para consumirlo, pero estaba estipulado en la ley de Dios. Entonces Dios está contemplando tres elementos claves en el diezmo. Primero, el sostenimiento del culto, el sostenimiento del santuario, es decir, la adoración a Dios. Segundo, el gozo de la familia está incluido. Todo el fruto del trabajo debe de servir para sostener la adoración a Dios, para gozarla con la familia y el tercer diezmo era para los necesitados. Entonces eran tres diezmos que se consideraban, no era uno solo. Y esto implicaba, a esto es lo que se conoce la justicia del pacto, todos estos elementos. Era justo alguien quien sostenía el ministerio del templo. Era justo alguien quien gozaba con su familia el fruto de su trabajo. Y era justo alguien quien repartía también
por indicación divina, no porque fuera una excelente persona, por instrucción divina y por obediencia a la ley, a los más necesitados. Lo que Dios está diciendo en este sistema del diezmo es, no olvides que todo es mío, pero solo te pido esto para que lo repartas en donde yo te voy a decir. Lo demás, tú puedes disfrutarlo, pero esto es como si Dios dijera, si yo quisiera, todo sería para mí, pero 70 es para ti, o más bien dicho 80. Ahorita voy a explicar cómo estaba este sistema, pero estos diezmos los quiero para mí, pero los vas a distribuir de esta manera. No era el diezmo para el levita y para el sacerdote, era el diezmo para Dios, pero entregado a los levitas. Era el diezmo para Dios, pero disfrutado con la familia. Era el diezmo para Dios, pero repartido entre los vulnerables. Entonces, cada que una persona iba a realizar su diezmo, tenía que entender que era para Dios. No, no era así como, porque soy buena gente y, y le doy tanto a la viuda. No, es porque Dios me lo está pidiendo y es de Él, pero Él quiere que yo lo reparta con esta viuda. Entonces, eh, cuando un vulnerable, una viuda, un huérfano recibía este diezmo, no lo recibía en un acto de que su dignidad estuviera por debajo y pobrecita, gracias por tu ayuda y por no, lo recibía como un acto de justicia, que estaba alguien obedeciendo justamente lo que Dios había dicho. Otra regla era que cuando que no podían cosechar las esquinas de sus territorios sembrados. Las esquinas tenían que dejarse para los pobres. Cuando un pobre llegaba a un terreno sembrado o una viuda o un huérfano y veía las esquinas no cosechadas, él no sentía que le estuvieran haciendo un favor al ir a cosechar las esquinas. Él sabía que era la justicia de Dios que estaba proveyendo para ellos. Entonces vean cómo es diferente el concepto. Nunca es para que nosotros nos sintamos buenos, sino es para que nos sintamos fieles. Siempre el sentido del texto es, sé fiel a tu Dios, haz lo que Él te pide y hazlo como Él te lo pide. Entonces, eso era importante. Los diezmos no era un acto generoso, ni humanitario, ni era un acto de, ¿cómo le llamamos hoy? Filantrópico, no, era una ofrenda. Era una ofrenda a Dios, pero Dios ya había dicho en dónde iban a ser distribuidas y cómo. Entonces, el esquema está así. El ciclo de 7 años, el primer año de ese ciclo, se separaba 10% para el ministerio del templo, sacerdotes y levitas, y 10% de festivo. Ese primer año era un 20% que se extraía de toda la cosecha. 10 para entregar y 10 para disfrutar con la familia allá en el templo. Segundo año, exactamente lo mismo. 10 para el ministerio del templo y 10 para disfrutar con la familia. El tercer año era donde estaba el cambio. Eran 10 para el ministerio del templo y los otros 10 ya no eran para disfrutar con la familia, eran para repartir entre los vulnerables y necesitados. Es decir, el segundo diezmo, el que era para disfrutar con la familia, en el tercer año del ciclo se repartía con los pobres, como dando a entender también ellos son tu familia y ellos también tienen que gozar el fruto de tu trabajo. Entonces, por ley así era. Iniciaba el siguiente año, el año cuarto, y era como el año primero. Era como, vean que tiene un esquema como de la creación. Primero, segundo y tercer año están correspondientes con cuarto, quinto y sexto. Y el séptimo día era reposo total. Es decir, cuarto año, 10 para el templo, para los sacerdotes y levitas y 10 para la familia. El quinto año, 10 para los sacerdotes y 10 para la familia. El sexto año, 10 para los sacerdotes y 10 para los pobres y para los vulnerables. Se volvía a repetir el ciclo del año tercero. El séptimo año
No había diezmo para el templo porque no había cosecha, te tenía que dejar la tierra descansar. No había diezmo festivo, no había diezmo para la familia, sino que todo el 100% era para todos. Cualquier persona podía entrar a los campos, tomar fruta, comer. Esto era todo para todos. El séptimo año era de gozo al 100%. No se le permitía a las personas cosecharla porque toda la cosecha podía ser para alimentar a cualquiera que lo necesitara. Entonces, podríamos decir que era notorio ese séptimo año. Era un año muy diferente a todos los demás. No era un 10%, era el 100% lo que se entregaba. Y ya ese séptimo año anunciaba esta idea de el Dios que provee al 100% y da su descanso completo y eterno para su pueblo. Entonces, es muy importante aquí este esquema para que recordemos que este esquema de Dios, familia y vulnerables es un grupo de tres, podríamos decir, es un complemento total de lo que es delante de Dios la verdadera adoración. No hay verdadera adoración si no está incluido la adoración comunitaria en el templo. No hay verdadera adoración si no está incluida la adoración con la familia y el gozo con la familia. No hay verdadera adoración si no está incluido los vulnerables, especialmente los de la familia de la fe. Entonces vean que esto no es nuevo en el Nuevo Testamento, ya está estipulado en el Antiguo, pero en el Nuevo se va a reafirmar para todos los que son creyentes en Cristo. Entonces, hay una declaración que Dios va a hacer sobre el pueblo y va a decir, Dios, que este pueblo es un pueblo suyo y es de su exclusiva posesión, a diferencia de todos los demás. Recordemos que tampoco es una declaración étnica, porque cuando Dios hace esta declaración, ya dentro del pueblo habían egipcios, habían cusitas, habían otras personas que se habían añadido a Israel en el camino y por eso son tan importantes las leyes a los extranjeros. Cuando Dios dice aquí, ustedes son mi pueblo y son mi exclusiva posesión, ya están incluidos todas estas etnias que entraron a Canaán y las que seguirían incluyendo después, siempre y cuando prometieran fidelidad al pacto. Entonces, lo que define al pueblo de Dios no es la etnia ni el territorio, es la fidelidad al pacto. Luego en el capítulo 27 va a ser eh, justo a la ceremonia. A lo mejor no nos dé tiempo de ver el 28 y el 29, voy a terminar con el 27, pero nos da tiempo el próximo lunes porque ya cerremos con todo Deuteronomio. Dios le dice que van a preparar un altar y este altar debe ser con piedras que no deben de ser tocadas por mano, son naturales. Esto da a entender que no debe de estar ahí la obra humana, sino solamente la obra divina. Así como Dios las puso en la naturaleza, tenían que agarrar estas piedras y colocar este altar. Se iba a hacer un sacrificio ahí. Iban a llegar hasta Siquem, que fue justamente el primer lugar que tocó Abraham cuando salió de Aram, este padre arameo que venía de acá de Siria, llegó a Siquem. Ahí en Siquem es un lugar, es un llano, es un valle que está colocado entre dos montañas, Gerizim y Ebal. Y ahí es donde Dios les va a pedir el ritual. ¿Dónde van a colocar el altar? Vean lo importante de aquí. No sobre Gerizim, sino sobre Ebal. ¿Qué fue lo que se definió en este ritual? Gerizim representaba las bendiciones, Ebal representaba las maldiciones. ¿Qué bendiciones y qué maldiciones? Las bendiciones y maldiciones del pacto. Estas bendiciones y estas maldiciones del pacto eran consecuencia de la obediencia y la desobediencia a lo que Dios decía. No eran bendiciones así porque sí o maldiciones así porque sí. Eran consecuencias de obediencia o desobediencia. Y curiosamente el altar no pide Dios que se ponga sobre Gerizim, porque Dios sabe que la necesidad de la expiación, del sacrificio y de la sangre es
por las maldiciones del pacto, no por las bendiciones. La necesidad de un sustituto está en las maldiciones que van a pesar sobre nosotros y es el altar que se pone sobre Ebal, ahí se hacen los sacrificios. Y no solo eso, permítame, voy a conectar la compu. Listo, es sobre Ebal que va a hacer esto. Eso es muy significativo. Dios ya sabe que el problema serio del pueblo va a ser la desobediencia, pero ya está colocando ahí la provisión y el sacrificio, el sustituto. Junto a ese altar tiene que haber unas piedras que van a estar revocadas con cal, en donde se va a escribir la ley para que este altar no solamente sea un altar de adoración y de sacrificios, sino también de memorial, como si fuera un monumento. Era culto, pero al mismo tiempo recordatorio. Y ahí va a estar la ley, ahí va a estar escrita de tal manera que todos la pudieran ver. Y después que se hiciera esto, se tenían que recitar las bendiciones. Los levitas tenían que hablar y dar las bendiciones y las maldiciones del pacto, y el pueblo tenía que decir amén. ¿Qué significa amén en la Biblia? Es estoy de acuerdo con el pacto. No es un amén a la ligera. El amén hay que tener cuidado cada que lo digamos. El amén significa lo reafirmo con mi mente, con mi corazón, con todo mi ser, de que estoy de acuerdo con el pacto. El amén está en relación con el pacto. Entonces, está las bendiciones, están las maldiciones, las recitan los levitas, todo el pueblo va contestando a cada una. El altar y el sacrificio están en Ebal, no están en Gerizim. La preocupación de Dios son las maldiciones y por eso ahí está la solución. Pero también está la ley como memorial para que todo el pueblo recuerde el pacto en qué consiste y que están ambas cosas y es cuando Moisés le dice al pueblo que tienen que recordar y escoger. Y Moisés le dice, yo les pido que escojan la vida, escojan la obediencia, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante este momento, es un momento muy conmovedor, porque terminando este evento, todavía no se ha realizado, Moisés le está diciendo detalle a detalle cómo lo van a realizar cuando entren. Ya en Josué 8 veremos el cumplimiento ya dirigido por Josué, pero Moisés le dice que terminando este acto tienen que hacer una comida de comunión, de reconciliación, una fiesta. Es un acto de adoración, pero también de promesa, pero también de gozo. Todos los elementos de la redención están ahí. Es Cristo el que va a cubrir todos nuestros pecados y va a asumir sobre él todas las maldiciones del pacto, pero ese momento clave es el gran momento de adoración en donde el pecado del pueblo queda totalmente cubierto, la ley de él está puesta en el corazón y nos da un nuevo corazón para amarlo, pero también es el gozo más completo que puede haber, es el gozo de estar reconciliados con Dios. Se dice que tienen, dice Moisés que tienen que ahí ofrecer ofrendas de paz. La ofrenda de paz era esta conciencia, esta convicción, esta fe que el pueblo tenía de que estaban en paz con Dios, que eso que los separaba de Dios, que era el pecado, por el sacrificio expiatorio había quedado quitado. Estaban en paz. Era el shalom, era la armonía, era una vez más lo que se había roto, se ha unido, siempre y cuando todo lo que ahí se hiciera fuera, como bien les va a decir Moisés después, de corazón. Entonces, es Cristo quien cumple perfectamente este momento ahí en el monte Ebal. ¿Sí? Sé que muchos preferirían el monte Gerizim de las bendiciones.
Eso, por supuesto que es lo ideal, lo deseable, pero Dios sabe cómo está nuestra condición. Y desde este momento ya revela este gran momento de redención en donde Cristo vendría precisamente para quitar o más bien tomar sobre él todas las maldiciones del pacto y de esta manera regalarnos nuevamente esta armonía, esta redención, esta reconciliación con Dios para que podamos vivir en paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es esta paz en donde por medio de Él es que tenemos acceso seguro al Padre, pero también por medio de Él es que el Padre viene a habitar en medio de nosotros. Si no estuviera este sustituto perfecto, santo, completo, no habría manera de que las maldiciones no pesaran sobre nosotros y de que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Hasta aquí la charla.